Hay recuerdos que no envejecen, solo esperan. Y el mío empieza con un verano tan brillante que todavía puedo oír cómo el sol golpeaba las persianas y hacía sonar el metal caliente. Yo tenía 8 años cuando vi por primera vez a Alma en el patio del colegio, sentada sola, con las rodillas raspadas y un cuaderno lleno de dibujos de estrellas. Nunca había visto a alguien dibujar con tanta urgencia, como si necesitara capturar el cielo antes de que se escapara. Me acerqué sin pensar, sin vergüenza, sin esa cautela que aprendemos después. Ella levantó la mirada y sonrió. Esa sonrisa marcó el primer antes y después de mi vida. Desde entonces, fuimos inseparables. No por necesidad, ni por juramentos, sino por una conexión silenciosa que incluso los adultos notaban y que no sabían explicar. Jugábamos a inventar mundos secretos, a cambiar nuestros nombres para sentirnos eternos. Ella decía que algún día sería astronauta, yo escritor. Y aunque ambos sabíamos que eran sueños imposibles, los repetíamos cada tarde para asegurarnos de que el mundo no nos venciera antes de crecer. Pero crecer llegó igual. Y con él, los primeros cambios. A los 13, su familia se mudó al barrio más alto del pueblo, donde las casas tenían jardines ordenados y puertas que siempre olían a pintura nueva. Nosotros seguíamos viéndonos, pero ya no con la misma libertad. Había horarios, tareas, compromisos. Aún así, cada vez que Alma tocaba mi puerta con el cabello desordenado y los ojos llenos de ideas, el universo volvía a colocarse en su sitio. Lo que ninguno imaginó fue que, tras aquella mudanza, llegaría también la sombra que torcería nuestros caminos. Un hombre de traje impecable, sonrisa pulida y palabras que sonaban a promesa, pero que olían a riesgo. Era su tío político, recién llegado, y desde el primer día entendí que su interés por Alma no tenía nada que ver con cariño familiar. Nunca me gustó su presencia. Había algo calculado en sus gestos, algo que se movía por debajo de la educación perfecta que mostraba en cada reunión familiar. Yo lo veía observarla como quien examina un diamante antes de decidir cuánto vale. Alma no lo notaba, o tal vez no quería notarlo. Tenía 15 años y empezaba a descubrir esa etapa confusa donde la inocencia se mezcla con la necesidad de gustar, de ser aceptada, de sentirse admirada. Él fue rápido en leer ese vacío. Comenzó invitándola a sus estudios de música en la ciudad. Decía que tenía contactos, que podía ayudarla a entrar en una escuela de arte, que su talento era demasiado grande para quedarse en un pueblo. Sus padres lo miraban con alivio, como si al fin alguien pudiera convertir los dibujos de estrellas en un futuro real. Yo, en cambio, solo sentía un frío que no sabía traducir en palabras. Cada vez que Alma regresaba, traía algo nuevo, un cuaderno más caro, una bufanda de seda, historias que sonaban demasiado adultas para su edad. Nuestra amistad empezó a resquebrajarse, no por peleas, sino por silencios. Ella hablaba de él con admiración, yo escuchaba con un nudo que no entendía. Comenzó a faltar a nuestras tardes en el mirador, a olvidar los nombres inventados, las promesas de escaparnos al bosque a ver lluvias de meteoros. Me decía que estaba ocupada, que la vida estaba cambiando, que no podía quedarse siempre en los juegos de la infancia. Y aunque tenía razón, dolía igual. El día que la vi bajar del auto negro, ya no era la misma. Su postura había cambiado, su forma de mirar también. Caminaba como quien sabe que es observada y enseñada a ser perfecta. Yo supe entonces que él no solo quería llevarla lejos, sino moldearla hasta borrar cualquier rastro de quien había sido. Un año después, Alma ya vivía prácticamente en la ciudad. Sus visitas al pueblo eran breves, cronometradas, siempre con una llamada entrante que le recordaba que debía volver. Yo seguía en el mismo lugar, anclado a una rutina sin sorpresas, esperando que en cada regreso me hablara como antes. Pero ella traía una sonrisa distinta, más pulida, más estratégica. Me abrazaba sin sostener el gesto, sin quedarse, sin preguntar nada sobre mi vida. Había aprendido a moverse como se mueve alguien que sabe que el mundo puede girar bajo sus pies, si lo mira de la manera correcta. La última vez que vino antes de desaparecer entre escenarios y luces, me llevó al mirador. No sé si lo hizo por nostalgia o porque necesitaba cerrar una puerta que no quería admitir que aún estaba abierta. Se sentó conmigo,
pero no en el suelo como solía hacerlo de niña, sino en el banco nuevo que instalaron cuando el pueblo quiso parecer moderno. Me habló de su primer concierto real, de los ensayos interminables, de cómo él le había enseñado a respirar antes de cantar. Yo asentía, pero mis ojos buscaban las cicatrices invisibles, los cambios que no se cuentan. Cuando se levantó para irse, el viento movió su abrigo y pude ver moretones en su muñeca. No pregunté. Ella tampoco explicó. Nos quedamos mirándonos un segundo más largo de lo normal. Había miedo en su mirada, pero también una determinación que no le había visto nunca. Se fue sin promesas. No dijo volveré. Solo pronunció un cuídate tan bajo que casi se lo llevó el viento. Esa noche entendí lo que había evitado aceptar, él no solo la controlaba, la necesitaba perfecta, útil, moldeable. Y ella, aunque lo supiera, no estaba lista para soltarse del hilo que él sujetaba con manos expertas y sonrisa impecable. Pasaron 3 años sin que regresara. 3 inviernos en los que el pueblo siguió girando al mismo ritmo lento, mientras su nombre aparecía en carteles, revistas, entrevistas donde su sonrisa parecía pertenecer a otra vida. Yo la observaba desde lejos, no por rencor, sino por una mezcla extraña de orgullo y tristeza. Alma ya no era la niña que corría descalza entre girasoles, ahora llenaba teatros con su voz y hacía llorar a desconocidos. Sin embargo, había algo en sus ojos que nunca coincidía con la perfección del escenario, un brillo apagado, una sombra persistente. Una noche, sin previo aviso, la puerta de mi casa sonó. No era una llamada elegante ni un mensaje programado. Era un golpe desesperado, acelerado, casi tembloroso. Cuando abrí, la vi al borde del derrumbe. Sin maquillaje, sin abrigo caro, sin la postura de estrella. Solo Alma. Mi alma. No dijo palabras al principio, solo me abrazó con fuerza, como si hubiera contenido años de llanto en un solo gesto. Sentí su respiración entrecortada y supe que no venía a visitar, venía a huir. Cuando al fin pudo hablar, su voz fue apenas un hilo. Dijo que él la controlaba en cada paso, en cada contrato, en cada nota. Que los elogios eran cadenas, que el éxito era su jaula más brillante. Contó que los aplausos dolían, que la fama tenía un precio que no sabía cómo pagar. No hizo falta preguntarle si quería quedarse. Lo que necesitaba en ese momento no era permiso, sino refugio. Esa noche durmió en mi habitación mientras yo permanecía en el pasillo, despierto, cuidando que ningún fantasma del escenario tocara la puerta. Afuera, el pueblo dormía ajeno a su regreso, sin saber que la estrella había vuelto convertida en alguien roto, pero también en alguien que finalmente buscaba salvarse a sí misma. A la mañana siguiente, el silencio fue nuestro primer acuerdo. No mencionamos su carrera, ni su nombre artístico, ni siquiera el suyo verdadero. Solo compartimos café y un amanecer gris, como si el cielo supiera que no debía brillar demasiado todavía. Alma se movía despacio, con una cautela nueva, como quien aprende a habitar de nuevo su propio cuerpo. No intenté consolarla ni pedir explicaciones, entendí que a veces el dolor necesita espacio, no palabras. Pasó una semana antes de que el pueblo descubriera su presencia. Nadie preguntó, pero todos miraban. Algunos con curiosidad, otros con ilusión. Los niños aún recordaban la voz que sonaba en los festivales, y los adultos comentaban en murmullos, la chica famosa había vuelto. Ella respondía con sonrisas amables, pero su mirada seguía siendo la misma que encontré aquella noche en mi puerta, cansada, quebrada, alerta. Yo la acompañaba sin invadir, sin intentar ocupar un lugar que no me correspondía. No era su salvador, solo su refugio. Él no tardó en llamar. El primer mensaje llegó una tarde cualquiera, sin dramatismo, sin amenazas visibles, solo una frase en la pantalla: vuelve. ¿Tienes compromisos? No hubo insultos ni súplicas, solo la seguridad de quien cree tener derecho sobre otra vida. Alma no respondió. Tampoco lo bloqueó. Simplemente dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Entonces entendí que su huida no era física, sino emocional, y que la verdadera batalla no sería con él, sino con la culpa que había aprendido a amar. Esa noche la encontré en el mirador, el mismo donde años antes habíamos inventado constelaciones imposibles.
El viento movía su cabello y sus ojos se perdían en el horizonte. No habló hasta que estuve a su lado. Quiero volver a cantar, dijo, pero no para él, no para ellos. Quiero cantar para mí. Y en ese instante supe que su retorno no era un final, sino el inicio doloroso de su propia reconstrucción. Los días siguientes se volvieron una rutina inesperada. Alma comenzó a levantarse temprano, no para ensayar frente a un productor exigente, sino para escuchar el silencio del pueblo antes de que el sol lo despertara. Cantaba bajito en mi sala, no buscando la nota perfecta, sino el lugar donde su voz volvía a pertenecerle. A veces se detenía de golpe, como si una sombra le apretara la garganta, otras, cerraba los ojos y dejaba escapar un suspiro que parecía una despedida de todo lo que había sido obligada a hacer. Una tarde decidió ir a la vieja sala comunitaria, donde de niños hicimos nuestra primera presentación en un festival escolar. Las paredes estaban descascaradas, el techo goteaba en un rincón, y el piano desafinado seguía ahí, firme y torpe, como si nunca hubiera escuchado el paso del tiempo. Alma lo miró con una mezcla de vergüenza y ternura. Se sentó sin ceremonia, sin postura, sin escenario, solo ella y las teclas. Cuando empezó a tocar, supe que algo se estaba recomponiendo, no en su carrera, sino en su espíritu. No necesitaba público, ni luces, ni cámaras. Le bastaba estar ahí, reclamando lo que le habían arrebatado, su autenticidad. Cada nota era un acto de rebeldía silenciosa, una sutura en las heridas que nadie veía. Yo la observaba desde la última fila, recordando a la niña que cantaba sin miedo, sin aplausos, sin contratos. Esa noche, cuando regresamos, el pueblo estaba cubierto por una neblina espesa. Antes de entrar a casa, Alma se detuvo y dijo algo que no esperaba: él no va a dejarme ir tan fácil. No lo dijo con terror, sino con certeza. No era una víctima anticipando el golpe, sino alguien que sabía que la libertad también tiene un precio. Yo asentí sin prometer nada, porque entendía que mi papel no era luchar por ella, sino acompañarla mientras aprendía a luchar por sí misma. El primer intento de traerla de vuelta no fue un mensaje, ni una llamada, ni una súplica disfrazada de preocupación. Fue su abogado. Un hombre trajeado, impecable, con una carpeta tan gruesa que parecía más un muro que un documento. Se presentó en mi casa y preguntó por Alma con una cortesía que sonaba a sentencia. Habló de contratos, de penalizaciones, de giras internacionales ya anunciadas. Dijo su nombre con una frialdad tan exacta que parecía estar pronunciando el título de una propiedad. Ella lo escuchó en silencio, erguida, sin temblor. Yo observaba desde el marco de la puerta, preparado para intervenir si su voz se quebraba, pero nunca ocurrió. Cuando el abogado terminó su discurso, Alma simplemente dijo que no volvería. No ofreció excusas, no reclamó injusticias. Solo declaró su decisión como quien enciende una luz en un cuarto cerrado demasiado tiempo. El abogado no respondió, solo dejó frente a ella una notificación y se marchó con pasos que parecían eco de un juicio inevitable. Después del cierre de la puerta, el aire se volvió pesado. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo y apoyó la frente en la madera. Yo me acerqué sin tocarla. Comprendí que lo que temía no era el castigo legal, sino el regreso emocional, el hilo invisible que él seguirá tensando desde lejos. Porque su control no necesitaba presencia, solo memoria. Esa noche, en el mirador, volvió a cantar. No para sanar, no para olvidar. Cantó para resistir. Su voz, aunque suave, tenía una firmeza nueva, un pulso que yo no había oído nunca en ella. No era la niña, ni la estrella moldeada, era alguien reconstruyéndose nota por nota. Y mientras el viento se llevaba su canto hacia el valle, entendí que la verdadera guerra había comenzado, no contra un hombre, sino contra la versión de sí misma que él le enseñó a obedecer. Lo inevitable ocurrió 2 semanas después. Él apareció en persona, sin avisos, sin mediadores, sin la distancia elegante de los correos formales. Llegó al pueblo con su auto negro, el mismo en el que un día Alma bajó convertida en promesa ajena. Su presencia desentonaba con las calles polvorientas, con los vecinos que se asomaban desde ventanas curiosas, con la calma que ella había intentado fabricar en silencio. No tocó la puerta.
Simplemente esperó frente a la casa, como quien sabe que su sola figura basta para abrir cualquier cerradura. Cuando Alma salió, no hubo abrazo, ni sonrisas, ni reproches. Él la observó con esa mirada que mezcla posesión y orgullo, y dijo su nombre no como llamado, sino como orden. Ella no respondió. Lo miró, sí, pero sus ojos ya no tenían el brillo temeroso de antes. Había aprendido a sostenerse. Él habló de contratos incumplidos, de proyectos perdidos, de cifras que parecían más pesadas que el amor que fingió tenerle alguna vez. Alma escuchó sin ceder, sin agachar la cabeza, sin permitirle entrar. Yo permanecía unos pasos, no como escudo, sino como testigo. Él me miró entonces, con esa arrogancia silenciosa que solo tienen aquellos acostumbrados a ganar. Preguntó quién era yo para decidir sobre ella. No respondí. No era mi decisión, ni mi guerra, ni mi derecho. Era su voz la que debía hablar. Alma dio un paso adelante. No tembló, no imploró. Solo dijo que no volvería, que su vida ya no era un escenario controlado, que su voz le pertenecía. Él intentó sonreír, pero la mueca se quebró. En esa grieta comprendió que la había perdido, no porque alguien la alejase, sino porque ella misma se había elegido por primera vez. Sin despedirse, subió al auto y se marchó. El pueblo respiró. Ella también. Y el ruido del motor alejándose fue, por fin, menos aterrador que el silencio que dejó atrás. Esa noche no hubo celebración ni alivio evidente. Alma no sonrió, no agradeció, no dijo que todo había terminado. Porque sabía, con esa claridad que solo nace del dolor vivido, que las ausencias también vigilan, que las sombras saben regresar sin necesidad de puerta. Se sentó en la sala, frente al piano desafinado, y apoyó los dedos en las teclas sin presionarlas. Permaneció así, quieta, como quien escucha algo que el resto no logra oír. Yo entendí entonces que su verdadera batalla no era contra él, sino contra el eco que había dejado en su mente. Me pidió caminar. Era tarde, pero el pueblo ofrecía esa calma amable que nunca la había traicionado. Cruzamos la plaza, el kiosco cerrado, el puente pequeño que daba al río. El agua corría sin ruido, apenas un susurro, y Alma lo observó como si intentara recordar algo que había olvidado mientras era otra persona. De pronto habló, sin mirarme. Dijo que lo había amado, que no todo fue control y encierro, que también hubo ternura, promesas, canciones escritas para ella y no para el público. Y entender eso fue más duro que cualquier revelación. Porque el daño no siempre viene disfrazado de monstruo, a veces llega en forma de refugio. A veces se confunde con destino. A veces te construye mientras te rompe. No la interrumpí. Su confesión no pedía réplica, solo espacio. Cuando por fin me miró, el brillo en sus ojos no era nostalgia ni culpa, era duelo. Estaba aprendiendo a despedirse de la versión de sí misma que creyó necesitarlo para existir. Regresamos en silencio. Antes de entrar, el sonido de una notificación vibró en su teléfono. No lo abrió. No leyó. No necesitó hacerlo. Bastó el gesto de dejar el móvil boca abajo para comprender que su libertad empezaba en detalles. Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, supe que el peligro no estaba en que él volviera, sino en que ella dejara de creer en la vida que estaba empezando a recuperarse. Los meses siguientes fueron un entrenamiento invisible. No para volver a los escenarios, sino para aprender a habitarse. Alma comenzó a dar clases de canto en la vieja sala comunitaria. Al principio llegaron 3 niños, luego 5, después un grupo que llenaba el espacio y desbordaba los pasillos con risas y desafinaciones encantadoras. No buscaban fama, ni técnicas de respiración perfectas, ni contratos prometedores. Solo querían cantar, como ella alguna vez quiso, antes de que el mundo decidiera moldear su voz para sí mismo. Yo la veía transformarse, no en estrella, sino en guía. Su mirada ya no cargaba el brillo temeroso de quien huye, sino la serenidad de quien empieza a arraigar. A veces aún despertaba sobresaltada, como si una ovación fantasma le recordara todo aquello que dejó. Pero en vez de ceder, se levantaba, tomaba agua, y volvía a dormir. Ya no se castigaba por sentir.
Había aprendido a reconocer que la paz también duele cuando nunca se tuvo. Un día, mientras guardaba partituras al final de una clase, recibió la carta. No era una citación, ni un contrato, ni una advertencia legal. Era una invitación. Su nombre aparecía en un programa de gala internacional, un homenaje a su trayectoria, sin firmas de él, sin presiones. Solo un reconocimiento sincero del mundo que antes la devoró. El detalle que la detuvo no fue la propuesta, sino la nota escrita a mano al final: canta si quieres. Nadie te pertenece. La letra no era suya. No era de él. Era del primer maestro que la escuchó cantar a los 12 años y le dijo que su voz era un hogar, no una moneda. Alma dejó la carta sobre el piano, respiró profundo y no respondió de inmediato. Por primera vez, la decisión no la urgía el miedo ni la nostalgia, sino una pregunta simple y poderosa: ¿quiero hacerlo por mí? No contestó en voz alta. Solo sonrió, leve, como quien se reconoce en su propio reflejo después de años de no mirarse. Y el piano, aunque desafinado, pareció entender. Aceptó sin anunciarlo. No hubo conferencias, ni comunicados, ni promesas de retorno triunfal. Simplemente escribió una respuesta breve, sin adornos: asistiré. Los días previos no los dedicó a ensayar grandes notas ni a perfeccionar respiraciones milimétricas. Se dedicó a caminar, a escuchar el viento en el mirador, a leer viejas cartas que nunca envió, a soltar las palabras que un día creyó sentencia. Yo la observaba sin intervenir, entendiendo que su fortaleza no estaba en cantar sin miedo, sino en cantar a pesar de él. La noche de la gala, el escenario la recibió sin obligación. Las luces no quemaban, el silencio no la juzgaba. Era un teatro imponente, pero Alma no lo miró con reverencia, sino con calma. Yo estaba en la última fila, como siempre, sin reclamar un primer plano en su historia. Cuando anunció la canción, no mencionó su trayectoria, ni a su descubridor, ni al ídolo caído en su memoria. Solo dijo su nombre y el lugar del que venía: un pueblo pequeño y un mirador donde las estrellas no eran contratos, sino excusas para soñar. Cantó sin artificios. Ni vestuario ostentoso, ni coreografías, ni orquesta grandilocuente. Solo su voz, desnuda, libre, imperfecta en la forma más hermosa. El público no aplaudió de inmediato. Hubo un segundo suspendido, un parpadeo en el que todos la escucharon realmente, sin historia, sin fama, sin control. Luego sí, la ovación, no como cadena, sino como abrazo. Al finalizar, no miró hacia donde él solía estar. No lo buscó entre la multitud. No temió su sombra. Bajó del escenario con pasos tranquilos, sin prisa por huir ni necesidad de quedarse. Cuando llegó a mí, no se apoyó, no tembló. Solo tomó aire profundo y dijo algo que no esperaba escuchar: ya no necesito que el mundo me elija para elegirme. Y en ese instante supe que su victoria no fue cantar, ni liberarse de un hombre, ni regresar al escenario. Fue volver a ser, sin permiso, sin dueño, sin miedo. La mañana siguiente no trajo titulares escandalosos ni promesas de contrato. Nadie tocó su puerta para exigir giras, nadie pidió exclusivas, nadie reclamó su retorno obligatorio al brillo. Alma despertó tarde, sin prisas, con el cansancio amable de quien por fin durmió sin vigilia. Preparó café, abrió las ventanas y dejó que el aire de ciudad se mezclara con el recuerdo del pueblo. Ya no huía del escenario, pero tampoco corría hacia él. Había encontrado un punto intermedio, silencioso, real. Fuimos a caminar sin destino. Ella llevaba el cabello suelto, sin maquillaje, sin la postura estudiada que un día le enseñaron. En un cruce de calles, alguien la reconoció. Una mujer mayor, con los ojos húmedos, le dio las gracias por la canción de la noche anterior. No pidió foto, no pidió firma. Solo gratitud sencilla, humana. Alma se quedó mirándola, conmovida, como si ese gesto tuviera más peso que todas las ovaciones acumuladas en su vida pasada. Después de despedirnos, se sentó en una banca de la avenida. No hablaba, pero su silencio era distinto, ya no era carga, era pausa. Cuando finalmente volteó hacia mí, sonrió sin explicación. Dijo que había pasado tantos años recordando quién debía ser,
que había olvidado preguntarse quién quería ser. Y por primera vez, no sonó a confesión triste, sino a descubrimiento. Esa tarde regresamos al pueblo. Sin anuncios, sin expectación. Solo nosotros y el camino. En la entrada, el viejo mirador nos recibió intacto, como si hubiera estado esperando todo este tiempo. Alma se acercó al borde, levantó el rostro y cerró los ojos. No cantó. No hizo falta. Su respiración bastó para entender que ya no necesitaba demostrar, ni escapar, ni resistir. Solo era ella. Y estaba completa. Con el tiempo, su vida dejó de parecer un relato de ascenso, caída y redención. Simplemente se volvió cotidiana. Alma daba clases, organizaba pequeños talleres para niños, escribía melodías que no buscaban público, solo reposo. Yo la veía caminar por las calles con una calma que nunca imaginé en ella, como si al fin hubiera aprendido que existir no requiere aplausos. A veces, al atardecer, regresábamos al mirador. No hablábamos de su pasado ni de su fama, hablábamos de cosas simples, el clima, los vecinos, el pan recién horneado. Ella sonreía más seguido, no para agradar, sino porque podía. Una tarde cualquiera, llegó una carta más. No era invitación ni contrato, sino disculpa. Él había escrito solo 2 líneas, sin adornos ni exigencias, no supe amarte sin poseerte. Alma la leyó sin parpadear. No dolió, no liberó, no encendió la nostalgia. Fue solo una puerta que se cerró, sin ruido, sin eco. La colocó en el cajón del piano y siguió afinando una melodía que componía para sus alumnos. No comentó nada más, y entendí que había llegado el momento en el que el pasado ya no pedía explicación. Esa noche, mientras el pueblo se adormecía, salimos a caminar. El cielo estaba limpio y la luna iluminaba los tejados como si se empeñara en recordar que siempre hay una luz que no reclama. Alma se detuvo frente a la plaza y me tomó de la mano. No agradeció, no se disculpó, no prometió eternidades. Solo apretó mis dedos con ternura y siguió mirando el cielo, tranquila, sin prisa por decir lo que ya estaba dicho en su silencio. En ese gesto entendí que su historia de amor no terminó en tragedia ni en venganza. Solo maduró. No volvió con él, ni buscó reemplazos, ni se escondió del mundo. Eligió crecer sin olvidar, sanar sin negar, avanzar sin borrar. Y el viento, suave, pareció aplaudir sin estruendo, sin escenario, sin público. Los días se volvieron estaciones y las estaciones, años. Nada extraordinario ocurrió, y sin embargo, todo fue milagro en su quietud. Alma siguió enseñando, cantando a baja voz, componiendo en cuadernos que ya no llevaba a sellar con contratos. Era libre, sin que la palabra le pesara. A veces recibía nuevas invitaciones, festivales, homenajes, colaboraciones con artistas que admiraban su misterio. Algunas aceptaba, otras no. Pero nunca más por obligación, solo por deseo. Cada escenario era decisión, no deuda. Un domingo temprano, mientras el pueblo dormía, fuimos al campo donde de niños perseguíamos luciérnagas. Ella llevaba una manta y un termo de té. Se recostó en la hierba y me pidió que escuchara. No su voz, no una canción, sino el silencio. Ese mismo silencio que un día la atemorizó porque le revelaba su propio peso y que ahora la sostenía sin exigirle nada. Comprendí entonces que su mayor conquista no fue escapar de él, ni volver a cantar, ni ser reconocida por multitudes. Su verdadera victoria había sido aprender a ser suficiente para sí misma. Me contó, sin tristeza, que no olvidaba el pasado. No quería borrarlo, porque también había belleza allí, un amor que la hizo confiar, un impulso que la llevó lejos, un escenario donde descubrió su talento. Pero entendía ahora que amar no es entregarse hasta perderse, ni brillar hasta quemarse. Amar, dijo, es poder irse sin desear desaparecer, y poder volver sin sentir que se renuncia. La escuché sin interrumpir, sabiendo que no buscaba consuelo ni aprobación. Solo decirlo en voz alta, como quien coloca una flor sobre una tumba, no para llorar lo perdido, sino para honrar lo aprendido. Cuando el sol comenzó a levantarse, Alma se incorporó y sonrió. No anunció nuevos comienzos ni finales dramáticos.
Solo se levantó, sacudió la hierba de su vestido y me tomó del brazo con esa naturalidad luminosa que solo tienen quienes sobrevivieron a la tormenta sin dejar de ser ellos mismos. Y así, caminamos de vuelta, sin mirar atrás. El verano llegó sin prisa, como todo lo que ya no necesita demostrarse. El pueblo se llenó de ferias, música en la plaza y niños corriendo con helados derritiéndose en las manos. Alma volvió a cantar en el escenario del kiosco central, pero no se avisó con carteles ni se organizó como evento. Simplemente subió una tarde, tomó el micrófono y cantó. Su voz no era la misma de antes, era más suave, más humana, sin el filo del esfuerzo ni el temblor de la exigencia. Era ella, sin maquillaje emocional ni pretensiones de grandeza. La gente que pasaba se detuvo. No porque fuera famosa, sino porque sonaba sincera, tan sincera que nadie pudo continuar su camino sin dejar algo en ese instante, una memoria, un suspiro, una sonrisa. No hubo aplausos frenéticos, ni pedidos interminables. Solo un silencio contemplativo al final, ese que aparece cuando el alma colectiva reconoce la verdad sin necesidad de nombrarla. Después, Alma bajó, como si nada. Compró pan en la panadería, saludó a los vecinos, se sentó en la fuente a mojar los pies. Yo me acerqué sin urgencia, sin el temor de interrumpirla. Noté que ahora su vida tenía un ritmo orgánico, circular, sin vértices donde desgarrarse. A la noche, cuando nos reunimos en la cocina de la casa restaurada, me confesó algo sin solemnidad. No quiero volver a desaparecer nunca más. Pero tampoco quiero vivir para que me encuentren. Esa frase se quedó suspendida entre las tazas de té y el aroma a limón de la vela encendida. Comprendí que la meta no era regresar al escenario ni escapar de él, sino habitar el punto exacto donde ninguna expectativa asfixia, donde el reconocimiento no devora y donde la soledad no hiere. Miré a Alma y, por primera vez desde su regreso, no me preocupé por su futuro ni por si algo volvería a romperla. La vi completa, habitándose, sin sobras ni ausencias. Y entendí que la sanación no tuvo un clímax, sino una constancia, la decisión diaria de no volver a traicionarse. Esa noche, antes de dormir, escuchamos el canto de los grillos. Ella dijo: al fin, puedo oír sin miedo lo que siempre estuvo conmigo. Y apagamos la luz, sin temor a la oscuridad. Los días siguientes se deslizaron tranquilos, casi invisibles. Alma comenzó a dar clases de canto en el centro cultural del pueblo. No anunció grandes programas ni prometió fama a nadie. Solo enseñaba a respirar, a reconocer el cuerpo como instrumento, a no forzar la nota por miedo a no alcanzar el tono. A veces, más que cantar, los alumnos terminaban llorando. No de tristeza, sino de alivio, como si alguien les hubiese permitido por fin habitar su voz sin disfrazarla. Un jueves, después de clase, una niña se acercó con los ojos brillantes. Mi mamá dice que yo no canto bien, pero cuando te escucho, siento que sí puedo. Alma se agachó para quedar a su altura, sin prisa. Tu voz no tiene que gustarle a nadie para existir. Solo tiene que ser tuya. La niña sonrió con esa gratitud que solo los niños pueden sostener sin vergüenza. Yo observé desde la puerta, comprendiendo que Alma ya no buscaba ser escuchada por multitudes. Buscaba escuchar a otros y a sí misma. Un sábado, llegó al pueblo alguien que ninguno de nosotros esperaba volver a ver, César. No había envejecido mucho, pero traía en la mirada el peso de las huellas que nunca quiso reconocer. No vino con arrogancia, ni con fama, ni con fotógrafos. Solo con una carta en la mano. Me encontró primero a mí, en la plaza. Necesito hablar con Alma, dijo, con un tono que no le conocíamos. Ni cálculo, ni soberbia, solo desgaste. Lo observé en silencio. Durante años había sido el nombre que ensombreció el de ella, el eco que opacaba su canto, el hombre que creyó tener poder sobre una artista que solo necesitaba libertad. No sé si ella quiera escucharte, respondí, pero no soy quien para negarte el intento. Caminamos hacia la antigua casona. Alma estaba en el jardín, cortando flores para poner en agua. Cuando lo vio, no se tensó. No retrocedió. Tampoco se apresuró en hablar. Simplemente respiró, como quien reconoce un capítulo pasado sin temer su regreso.
Bola, Alma, dijo él, bajando la mirada, como si su voz doliera más que sanara. Ella no respondió de inmediato. Ni enojo ni nostalgia, solo presencia. Si viniste a disculparte, hazlo sin convertir el dolor en espectáculo, dijo por fin, calmada, firme. Y César, por primera vez, pareció no saber dónde colocar su voz. César respiró hondo, como si las palabras que llevaba dentro pesaran más que los años de silencio. No vine a justificarme, dijo. Vine a reconocer lo que destruí. Alma se quedó quieta, sosteniendo aún las flores recién cortadas. No tembló, no endureció la mandíbula, no necesitó prepararse. Su fuerza no estaba en la confrontación, sino en haber dejado de temerla. Te escucho, respondió. César bajó la mirada. Tomé tu nombre, tu voz, tus canciones, tu historia, y las hice mías. Dije que era por tu bien, pero era solo por el mío. Tenía miedo de desaparecer y te usé como escudo. Y cuando no necesitaba ese escudo, también te dejé desaparecer. Sus manos se crispaban, como si sujetaran aún los contratos, las giras, los flashes, el ruido. Nunca intenté saber qué necesitabas. Nunca te permití detenerte. Te empujé hasta el límite porque creí que tu brillo me sostenía a mí. El silencio no fue incómodo, fue honesto. Alma dejó las flores sobre la mesa de madera y se sentó frente a él, con la misma calma que había aprendido a defender. Durante mucho tiempo te culpé por todo, dijo ella. Por la caída, por el miedo, por las noches sin voz. Pero crecí. Y ahora entiendo que también yo cedí, me dejé moldear, callé lo que dolía. No eres el único responsable de mi historia, pero sí lo eres de tus decisiones. César asintió con un gesto que parecía dolerle en los huesos. No espero perdón. Solo quería que supieras que lo sé. Que vi lo que hice, demasiado tarde, pero lo vi. Alma no sonrió, tampoco lloró. Su mirada no tenía rencor, pero tampoco nostalgia. No necesito que cargues con mi pasado, le dijo. Solo necesito que no vuelvas a tocarlo como si te perteneciera. César tragó saliva, sosteniendo algo que por una vez no quería imponer, dignidad. Si alguna vez necesitas que desaparezca del todo, lo haré, susurró. No, respondió Alma. No necesito tu ausencia. Necesito tu silencio. Ese que respeta. Ese que aprende. Ese que no destruye. César cerró los ojos. Asintió. Y sin intentar abrazarla, sin buscar la absolución, se levantó y se fue. Alma volvió a tomar las flores. Las colocó en agua. Y el mundo, esta vez, no se rompió. Cuando César se marchó, el aire no cambió de peso. No hubo liberación dramática ni nubes moviéndose como señal divina. Todo permaneció igual, y en esa quietud residía precisamente la victoria. Alma había enfrentado a su fantasma sin convertirlo en fuego, sin necesidad de quemar el pasado para probar que ya no le dolía. Durante esa tarde, nos sentamos en el porche a ver cómo el sol empezaba a diluirse detrás de los árboles. Ella no habló de él, ni de lo que significó su regreso. No había necesidad de narrar lo evidente, no le tembló la voz, no se encogió, no se quebró. Se había vuelto dueña de sí, no como un discurso motivacional, sino como quien sabe habitar su piel sin pedir permiso. No sentí odio, dijo, casi en un susurro, después de largos minutos de silencio. Tampoco alivio. Solo, distancia. Como si ya no fuéramos de la misma época. Asentí sin agregar nada. A veces, las heridas no se cierran con perdón ni con justicia. Se cierran cuando el tiempo ya no necesita explicarlas. Esa noche, en la cena, hablamos de otras cosas, de los alumnos, de la música, del festival de invierno que se acercaba. Alma iba a cantar, pero no como estrella invitada, ni como acto principal, sino como parte de un coro local. Lo dijo con naturalidad, sin temor a parecer menos de lo que alguna vez fue. No quiero volver a ser un ícono, comentó. Quiero ser una voz entre otras. Nadie debe cargar con el peso de un símbolo. La escuché con atención, sabiendo que esa frase no era humildad, sino madurez.
Alma no renunciaba al talento, renunciaba al escenario como trono. Al día siguiente, mientras caminábamos hacia el río, la encontré tarareando una melodía nueva. No tenía la estructura perfecta ni la ambición de un éxito. Era liviana, casi íntima, como esas canciones que uno compone para un solo oído, el propio. Esa canción, dije. Ella sonrió. No quiero grabarla. Solo quiero que exista. Y ahí lo entendí con precisión absoluta, la grandeza no estaba en volver a brillar, sino en aprender a iluminar sin deslumbrarse. El reencuentro con César no había sido para remendar el pasado, sino para confirmar que ya no vivía en él. Alma no necesitaba venganza, ni revancha, ni aplauso. Solo necesitaba no volver a desaparecer dentro de nadie. Y lo había logrado. El festival de invierno llegó con luces modestas y olor a chocolate caliente. Las familias se reunieron en la plaza, los niños corrían en círculos enfundados en bufandas, y el escenario era apenas una tarima de madera decorada con guirnaldas hechas a mano. Nada de pantallas gigantes, nada de cámaras profesionales, solo gente preparada para escuchar lo que fuera que el pueblo tuviera para ofrecer. Alma se colocó entre el coro, sin micrófono especial ni foco apuntándole. Una más, ni al frente ni escondida. Su voz, cuando comenzó, se deslizó entre las demás sin intención de sobresalir, como si se tratara de un río que no compite con sus afluentes. Cantó con calma, sin exigencia, sin búsqueda. Y sin embargo, había algo en esa sencillez que sostenía la armonía entera, un pulso invisible que no demandaba atención pero la merecía. Yo la observé desde el público, sin la angustia de querer protegerla de todo como antes. Esa noche, comprendí que no era frágil, que nunca lo había sido, simplemente había sido moldeada por manos ajenas, por expectativas ajenas, por escenarios ajenos. Y ahora, al fin, cantaba sin deberle nada a nadie. Al terminar, no hubo ovación desbordada ni gritos de «otra». Solo aplausos cálidos, humanos, esos que no se dan por idolatría sino por reconocimiento honesto. Ella sonrió al recibirlos, no como quien vuelve a triunfar, sino como quien vuelve a pertenecer. Después del festival, mientras la plaza comenzaba a vaciarse, se me acercó el director del coro, un hombre de voz grave y andar lento. «Tu amiga tiene algo que no se enseña», dijo. «No es la potencia, ni la técnica. Es verdad». Yo asentí. La verdad, pensé, no siempre irrumpe. A veces se sienta despacio y se queda, sin pedir permiso. Alma se unió a nosotros con una taza de chocolate caliente entre las manos, y el director le agradeció por formar parte del coro. Ella respondió con humildad, pero sin minimizarse. Había aprendido a no esconderse para sobrevivir, pero también a no sobreexponerse para existir. Fue una buena noche, me dijo mientras caminábamos de regreso a casa. Lo fue, respondí. Y en la quietud de esa afirmación, supe que ya nada en ella necesitaba espectáculo para ser real. La vida no había vuelto a ser como antes. Era diferente, más silenciosa quizás, pero más suya que nunca. El invierno comenzó a retroceder lentamente, dejando atrás el aliento frío en los vidrios y las capas de escarcha en los tejados. Con él, también se fueron disipando los últimos rastros de lo que alguna vez arrastró a Alma hacia el silencio. No desaparecieron, pero perdieron el poder de definirla. Una mañana, mientras tomábamos café junto a la ventana, ella comentó sin dramatismo, casi como si hablara del clima. He pensado en volver a escribir. No para lanzar un disco ni para volver a giras interminables. Solo, escribir. Canciones que no tengan público asignado. Que existan porque sí. Ese porque sí era el cierre perfecto de un ciclo que había demorado años en completarse. Alma ya no necesitaba público para validar su existencia ni éxito para sostener su identidad. Había encontrado un espacio emocional donde lo íntimo no significaba encierro, sino elección. Esa misma tarde, la vi sentarse en la mesa del estudio, con un cuaderno viejo y un lápiz de grafito. No buscó melodías perfectas ni letras memorables. Se permitió borrar, tachar, detenerse. No corría contra un reloj, no respondía a un contrato, no era impulsada por la urgencia de no decepcionar a nadie.
A veces solo dejaba la hoja en blanco y miraba por la ventana, contemplando el jardín que había plantado meses atrás y que ahora empezaba a florecer. Caminó hacia el piano y apoyó los dedos con suavidad. Las notas que surgieron no tenían prisa, pero tampoco miedo. No buscaban demostrar nada, solo acompañar su respiración. Me quedé escuchando desde el pasillo, sin intervenir, sin aplaudir, sin opinar. A veces, la compañía más profunda es la que no interrumpe. Alma levantó la mirada y sonrió. ¿Sabes? Durante años pensé que cantar era mi destino, mi deber, mi forma de ser vista. Ahora entiendo que cantar fue siempre mi manera de sentir. Y nadie puede arrebatarme eso. Ni contratos, ni escenarios, ni nombres. No respondí. No era necesario. Ese día terminó sin grandes eventos. No hubo llamada importante, ni visitas inesperadas, ni decisiones trascendentes. Solo Alma recuperando su voz en la intimidad de su casa, sin testigos que exigieran espectáculo, sin un futuro diseñado para sostener expectativas ajenas. Y en esa quietud, en esa vida sin sobresaltos forzados, se reveló lo más importante: no había vuelto para demostrar nada. Había vuelto para habitarse.